De la evolución del hombre hablaba. Sí, ya sé, pero primero se estudiaba lo primitivo. Y después cuando esos pueblos primitivos dejaban de serlo porque por diferentes, o sea, ¿cómo se dice? Que se, Se, que se fueron transformando, ¿decís? sí, ahí está, sí, se transformaban, ya no podían estudiarlo así de cerca, ¿cómo se dice? A ver si tengo la palabra, porque hice como un resumen. Bueno, si alguien aporta. A ver, La sí, observación participante. bien, pará. Porque está bien lo que estás diciendo, pero eso, la observación participante es algo que sucede en el segundo momento. A ver, para Ah, organizar un Se poco las compara, ideas, es perdón, más comparativo utilizando el método científico que utiliza las ciencias naturales, que también si nos quedamos en este punto y vemos la evolución, analiza aspectos biológicos y la antropología son más sociales, más cultural, cómo esas civilizaciones se manifiestan, o no sé cómo explicarlo, en un contexto determinado, que no tiene que ver tanto con lo biológico, que también hacen muchas críticas otros autores de esto. bien, bien, bien. Entonces, está bueno lo que vos decís. Lo que dice el evolucionismo no es exactamente igual a lo que ustedes conocen por ser profes de biología con la teoría de la evolución. Cuando nosotros en ciencias sociales o en antropología se habla de evolucionismo, lo que implica es toda una teoría que lo que decían los teóricos evolucionistas era que evolucionaban las sociedades, ¿no? Que las sociedades evolucionaban desde estadios inferiores, simples, de salvajismo, hacia estadios superiores, que serían los civilizados, ¿sí? Entonces, toda esta teoría evolucionista es la primera teoría antropológica, fines del siglo XIX, y a ver, ¿qué les iba a decir? ¿Qué estaba pasando esto? Para hablar un poquito del contexto histórico, ¿qué estaba pasando a fines del siglo XIX en Europa, en este momento? ¿Recuerdan algo? Evolución industrial. Bien, claro, estamos en un contexto, pongámonos, pensar cómo sería el contexto de Europa a fines del siglo XIX. Tenemos la Revolución Industrial en 1880, y eso genera muchas transformaciones en la sociedad, ¿no? Muchísimas transformaciones económicas, políticas, culturales. Una de esas transformaciones tiene que ver, por ejemplo, con la instalación de fábricas, ¿no? Una forma de trabajo que es totalmente nueva, que antes no existía, y en relación a las fábricas también se generan otras cosas, por ejemplo, grandes migraciones del campo a la ciudad, y nuevos problemas sociales como el hacinamiento, o nuevas preocupaciones, como por ejemplo cómo ordenar el espacio de la ciudad para que sea habitable por toda esa cantidad de personas que estaban llegando. También empiezan a haber otros problemas como las huelgas, ¿no? Las huelgas de los obreros, eso, que esto era un fenómeno nuevo, ¿no? Porque antes de la Revolución Industrial no existía la figura del obrero, es decir, de esta persona asalariada que está vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Hay toda una forma de producción, ¿no? De producir, que es totalmente distinta y que genera muchos cambios en la sociedad. Entonces, frente a esto, también otra cosa que estaba pasando es que la misma ciencia, digamos, se estaba constituyendo como un campo, ¿no? Porque nosotros sabemos que la ciencia no existió siempre, sino que es una construcción histórica, que se empieza a consolidar, digamos, el campo científico se empieza a consolidar en este momento, a fines del siglo XIX. Podríamos decir que es en este momento en que la ciencia empieza a ser vista como un espacio legítimo para dar las explicaciones sobre el mundo. Antes las explicaciones sobre el mundo las daba, por ejemplo, la religión. Ahora la ciencia empieza a disputar esa autoridad y perdón, ¿se me cortó internet? ¿Me escuchan bien? sí. Bien. Sí.
Bien, estamos entonces en un momento en donde se empieza a consolidar el campo científico. Entonces, dentro de este campo científico empieza a haber un grupo de científicos que lo que intenta hacer es dar una respuesta a estos problemas de las que la sociedad europea estaba viviendo. Es decir, intentan dar una respuesta a por qué suceden las huelgas, o qué hacer con las ciudades, o cómo es el trabajo en las fábricas, etc. Y este grupo de científicos fueron los sociólogos, no los antropólogos. Entonces, los sociólogos, podemos pensar que el objeto de estudio de los sociólogos era su propia sociedad, ¿no? Porque eran científicos europeos que analizaban su propia sociedad, Europa. Pero, perdonen que la haga larga, pero es para que se entienda bien todo. Pero también otra de las consecuencias, digamos, de la revolución industrial tiene que ver con que, imagínense, fábricas, empieza a haber como una sobreproducción, ¿no? Hay productos que necesitan venderse, que necesitan tener su mercado. Y también las fábricas lo que necesitan es materia prima. Entonces, a razón de esto es que las potencias europeas se empiezan a expandir, es decir, empiezan a colonizar. ¿Por qué van a colonizar? Bueno, para poder vender sus productos y para poder extraer la materia prima de sus colonias. Entonces, acá se da lo que en el texto aparece como la expansión occidental. Básicamente la expansión occidental es esa, las potencias europeas expandiéndose por el mundo. En este momento, por ejemplo, se coloniza África, ¿no? África hasta ese momento no era conocido por las potencias europeas. Se conocía solamente la costa, pero en este momento África se transforma como en un botín de guerra, y va a ser totalmente despedazada por las distintas potencias. Incluso hay un congreso a fines del siglo XIX donde explícitamente las potencias europeas dicen, bueno, este pedazo de África para vos, este pedazo para vos, y así. Y no solo con África, sino también con otros lugares del mundo que hasta ese momento no estaban ni enterados de que existía el capitalismo. Por eso es que se dice que en este momento el mundo empieza a existir como uno solo, en el sentido de que ya no queda, dada la expansión occidental, ya como que no queda ningún espacio o ninguna sociedad del mundo que no esté incorporada de alguna manera en el sistema capitalista. ¿Sí? ¿Me siguen más o menos esa idea? ¿O fue mucho? Sí. No, perfecto, sí. Perfecto, bueno, entonces, fíjense que la expansión occidental genera también un encuentro, obviamente desigual, entre los colonizadores europeos y las otras culturas que fueron colonizadas. Entonces acá aparece una pregunta muy frecuente en este momento, que es, ¿por qué estas comunidades son distintas a nosotros? ¿No? En el texto habla de eso, de que era muy frecuente esta pregunta, ¿por qué estas sociedades son diferentes a nosotros? Y ahí, el grupo de científicos que elaboró una respuesta fueron los antropólogos, ¿no? Ese es el contexto en donde surge la antropología. Los antropólogos buscaron dar una respuesta científica a esa pregunta originada en el contexto de la expansión occidental, ¿sí? Entonces, a diferencia de la sociología, la antropología nace no para intentar entender a la propia sociedad, ¿no? A los antropólogos no les interesa lo que le pasaba a la propia sociedad europea. Lo que les interesa es analizar a los otros y poder responder esta pregunta: ¿por qué los otros son diferentes a nosotros? Entonces, la primera teoría, la primera respuesta, digamos, que dieron los antropólogos fue el evolucionismo. El evolucionismo lo que decía era que las otras culturas son diferentes a nosotros porque son inferiores. Porque ese era el evolucionismo. El evolucionismo es una teoría que piensa que la humanidad evoluciona desde estadios simples, desde estadios de salvajismo, hacia estadios de barbarie y por último hacia estadios de civilización. ¿Bien? Esa es la teoría evolucionista. Y a ver, no sé si ustedes se acuerdan, pero ¿cómo hacían para
¿cuál era el método que usaban o las técnicas que usaban? ¿Cómo hacían para estudiar estos antropólogos? ¿Alguien lo recuerda del texto? El método científico y el método comparativo. Total. El método comparativo. ¿Por qué? Porque lo que hacían era, ellos obviamente pensaban que el estadio más civilizado era Europa, ¿no? Ellos decían, bueno, la sociedad europea es la más civilizada. Y comparaban todas las sociedades con la sociedad europea, y mientras más se parecieran a Europa, más civilizados eran. Mientras menos se parecieran a Europa, más salvajes eran, ¿sí? Entonces iban comparando según criterios europeos, y en función de eso iban clasificando. Bien. Y no sé si se acuerdan, pero estos antropólogos también sus teorías se basaban en relatos que daban viajeros, que daban misioneros, que daban comerciantes que habían estado con esas culturas, y esos comerciantes, esos viajeros les llevaban esos relatos a los antropólogos, y los antropólogos a partir de eso generaban sus teorías. Por eso es que, esto no está en el texto, pero a esta forma de investigar se lo llama antropología de sillón. ¿Por qué? Porque no es necesario que vos te levantes de tu sillón para hacer antropología, es decir, basás todas tus teorías en relatos de otros. Es una antropología de sillón. Incluso hay una anécdota, había un antropólogo muy conocido de ese momento que era Sir James Frazer, y una vez un periodista le pregunta a este antropólogo si no le gustaría conocer a las culturas de las que él hablaba en sus libros. Y Sir James Frazer contestó, Dios no lo permita. Es decir que no estaba ni interesado en estar cerca o en conocer a las culturas de las cuales él teorizaba y a las cuales él interpretaba todo el tiempo. Bien, todo esto va a ser criticado en el segundo momento de la antropología. ¿Alguno se acuerda algo sobre el segundo momento de la antropología? Desarrollo entre las dos guerras mundiales, dice. Bien, ya no estamos a fines del siglo XIX, estamos entre guerras. Bien. ¿Y algo más que...? 19... Sí, más o menos. A ver. Vos sabés que nunca me acuerdo exactamente las fechas de las guerras mundiales. Problema grave. por 1950, ¿no? En 1950 más o menos termina la Segunda Guerra. Termina en el 45, la segunda. En No me 1940. acuerdo bien cuándo empezó, y la primera, el 1918 terminó puntualmente. Claro, la Primera Guerra es de 1914 a 1918. La Segunda Guerra es de, 1939 más o menos a 1945, creo. Entonces, entre el fin de la primera y el principio de la segunda se da este segundo periodo de la antropología. ¿Y qué pasaba? ¿Quién se acuerda algo? ¿Qué cambió en este momento? El evolucionismo entra en crisis y empiezan las críticas. Bien, ¿qué se le critica? ¿Se acuerdan? El método comparativo que utilizaban. Se lo sustituyó por el relativismo y empiezan a hablar de diversidad cultural. Totalmente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace mucho, la primer clase sobre el relativismo cultural? ¿Ustedes se acuerdan lo que era eso? Que cada cultura tiene su particularidad y que ninguna es inferior ni superior a la otra. Claro, dice, implicaba la posibilidad de comparar, ya que cada cultura es una configuración distinta. Totalmente. Bien. Entonces, en este segundo momento aparece el pensamiento del relativismo. Antes el relativismo no existía. Y surge fuertemente porque estos antropólogos van a decir que la teoría evolucionista era etnocéntrica.
¿no? Van a decir, no, el evolucionismo es etnocéntrico. ¿Qué quiere decir etnocéntrico? ¿Lo recuerdan? Creer que una cultura es superior a las otras. Sí. Claro, totalmente. Etnocentrismo tiene que ver con eso, con pensar que existen culturas superiores e inferiores y que tiene que ver con utilizar el patrón de medida propio como patrón de medida universal. Es decir, que lo que yo considero normal es normal para todos. Y en función de eso, generar estigmas o clasificaciones. Entonces, el evolucionismo, claro, era etnocéntrico, ¿no? Porque ellos comparaban y clasificaban a las culturas según una jerarquía que estaba en función de criterios que eran solamente europeos, ¿no? Porque los europeos consideraban que era bueno tener un Estado, entonces en función de eso, si no tenías un Estado, entonces eras un salvaje, y así con todo, ¿no? Entonces, esta es la crítica que se le hace al evolucionismo, que era etnocéntrico. Entonces dicen, no hay que pensar a las otras culturas, no hay que pensarlas de esa manera. Hay que pensarlas desde el relativismo cultural, es decir, hay que pensar que cada cultura es una configuración única, que solamente tiene que ser entendida en sus propios términos, que no podemos clasificar a una cultura desde esquemas que son ajenos a ella, ¿no? Tenemos que interpretarla según sus propios términos, según los que ellos consideran normal, no lo que a nosotros nos parece, nosotros que venimos de otra cultura. Entonces, claro, por eso sí, la Lore. observación activa, que era lo que mencionaba Mario, del participar en ese contexto, no comparar. Total. Entonces, ahí aparece también una crítica a la técnica que los evolucionistas realizaban, ¿no? Porque los evolucionistas no se movían de su casa para ir a estudiar a las otras culturas. Y en este momento surge otro método que es la observación participante, ¿no? Es como que estos antropólogos dijeron, no, la verdad que no es científico que vos bases todas tus teorías en relatos que dieron otros que ni siquiera están formados científicamente, ¿no? Que son relatos llenos de prejuicios y que vos no podés basar tus teorías en eso. Vos tenés que ir y estar y observar y participar y recolectar datos de primera mano para a partir de esos datos generar teorías. Entonces surge la observación participante, que es justamente eso, es observar y participar. Tiene que ver con estar cerca de las comunidades o de las personas que vos querés investigar o querés estudiar. Perfecto. Y fíjense que también otra cosa que pasa acá es que en el primer momento teníamos solamente la teoría evolucionista. Acá hay un montón de teorías, ¿sí? Porque surgen como escuelas nacionales, es decir, surgen determinadas teorías en determinados lugares. Por ejemplo, el funcionalismo es una teoría que está en Inglaterra, el estructuralismo en Francia, el particularismo histórico en Estados Unidos. A mí no me interesa que sepan como específicamente cada una, pero sí que sepan que lo que tenían en común todas ellas es las críticas al evolucionismo, ¿sí? Lo que tenían en común entonces eran el relativismo, el postulado del relativismo cultural y la técnica de la observación participante. Bien. Perfecto. ¿Y qué? Ahora pasamos al tercer momento. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pasó en el tercer momento? ¿En qué contexto estamos? ¿Y qué cambió? En la década del 50 y la transformación de los pueblos a los que se los llamaba primitivos. Bien, bien. Entonces estamos después de la Segunda Guerra Mundial y las comunidades que los antropólogos venían estudiando se habían transformado, ¿verdad? ¿Por qué se habían transformado? ¿Qué había pasado? Algunos los habían obligado a civilizarse, otros los habían matado, o sea, genocidio y las guerras. Total, tenemos entonces como dos tipos de cambio, ¿no? Transformaciones que son cuantitativas, que quiere decir que cambia
en el número de las personas de las culturas. Hay comunidades en donde las personas se murieron, desaparecieron, víctimas de un genocidio, de una violencia material muy directa, ¿sí? Entonces, consecuencia de las guerras, de genocidios, que tienen que ver con la colonización y con la expansión occidental. Y después hay cambios cualitativos, es decir, comunidades que obvio siguen existiendo, pero que obviamente se han transformado porque han sido colonizadas y empiezan a estar funcionando dentro del sistema capitalista. Entonces, obviamente las culturas no pueden permanecer como si nada hubiera pasado, y entonces empiezan a incorporar elementos de la cultura occidental, ¿sí? Entonces, hay esas transformaciones. Y entonces, ¿qué hacen los antropólogos con respecto a eso? ¿Qué pasó? Empiezan a buscar señales, símbolos del pasado. Bueno, parecido, hay una rama, vamos a decir que hay muchas líneas, ¿no? Esto los antropólogos lo resolvieron de muchas maneras diferentes. Una línea tiene que ver con un grupo de antropólogos que lo que hizo es una antropología de salvataje, dice ahí en el texto. Esto es que lo que hicieron fue, dijeron, bueno, las culturas están desapareciendo, ¿sí? Porque son víctimas de este capitalismo en constante expansión, están desapareciendo, ya no van a quedar culturas auténticas o libres de el capitalismo, entonces lo que tenemos que hacer es registrarlas antes de que desaparezcan. Esa fue la antropología de salvataje, que dijo, bueno, voy a registrar lo que esté ahora antes de que desaparezca porque se están perdiendo todas las costumbres, etc. Ese fue un grupo, antropología de salvataje. Otro grupo lo que hizo fue decir, bueno, no es que la cultura desaparezca, no es que las otras culturas desaparezcan, sino que se transforman, ¿sí? Se están transformando. Y esto es importante porque la cultura nunca es algo que se mantenga estático, no es que la cultura siempre está fija, sino que siempre está transformándose. Obviamente, estas transformaciones eran consecuencia de la dominación, de la expansión occidental. Entonces, estos antropólogos lo que quisieron hacer es decir, bueno, nosotros vamos a analizar cómo fueron estas transformaciones, cómo cada cultura se fue transformando, qué les pasó, cómo fueron procesando la situación de la colonización, qué cosas cambiaron, qué cosas no, qué elementos tomaron de la cultura conquistadora y cómo los resignificaron, etc. Entonces, este grupo de antropólogos, cuando intenta explicar esto, les pasa que la teoría relativista, es decir, la teoría anterior, no les funcionaba, no les servía para explicar la desigualdad. ¿Por qué piensan ustedes que no les servía? Difícil la pregunta, pero a ver si se les ocurre. ¿Por qué el relativismo no les servía para explicar las transformaciones de estas culturas? ¿Alguna idea? ¿Cualquier cosa? Porque el relativismo como que las explica por separadas. Totalmente. Muy bien, sí, claro, porque el relativismo genera una idea, y esto lo hablamos en el primer teórico también, genera una idea de las culturas como existiendo aisladas unas de otras, ¿no? Imagina que las culturas son esferas autónomas que no se relacionan entre sí. Y también tiene una idea de que la cultura es como algo estático, ¿sí? Como algo que funciona siempre igual, un todo armónico, equilibrado. Bueno, no importa eso, pero sí, lo que es importante es esto, de que imagina las culturas existiendo de maneras separadas unas de otras. Y tampoco el relativismo no habla de poder, ¿sí? Habla de que las culturas son iguales, que las culturas son diversas. Y en este discurso, que es muy bonito, pero se invisibilizan las relaciones de poder, ¿no? Porque se habla de igualdad de culturas en un contexto
donde la desigualdad es evidente, porque hay una cultura particular, que es la occidental, que está dominando a las otras. Entonces, sí, está bien, serán iguales, pero la verdad es que algunas culturas no están pudiendo seguir con sus creencias, seguir con sus costumbres, seguir con su forma económica, porque están siendo dominadas por otras. Entonces, necesariamente para hablar de la cultura tenemos que analizar también cómo se relacionan y que esas relaciones además son desiguales. Entonces tenemos que empezar a poder hablar de la desigualdad entre las culturas. Y el relativismo no habla de eso, es más, lo termina legitimando, ¿no? Porque no dice nada sobre eso. Entonces, es que estos antropólogos dicen, bueno, el relativismo no sirve, ¿no? Porque es totalmente vacío, y es un discurso casi tibio, porque no dice nada sobre el poder. Y entonces empiezan a decir, bueno, ¿cómo podemos explicar la desigualdad? Y entonces ahí empiezan los cruces interesantes entre antropología y marxismo. ¿Por qué? Porque la teoría marxista del siglo XIX era una de las únicas teorías de ciencias sociales que había hablado de la desigualdad, que había hablado del capitalismo. Entonces ahí empiezan cruces entre la antropología y la sociología. Bien. Después hay otras cuestiones que también ocurren en este momento que empieza como a variar el objeto de estudio, ¿no? Ya los antropólogos empiezan a pensar que no es necesario hacer antropología. Para hacer antropología no es necesario estudiar una comunidad que sea completamente exótica, que sea completamente rara, que sea totalmente diferente. Primero porque no existe, ¿sí? Porque estamos en un momento en donde ninguna cultura existe separada una de otra, y no hay cultura que haya quedado ajena a todos los cambios mundiales. Y además porque es interesante también hacer antropología de lo propio, ¿no? De la propia sociedad. Entonces recién en este momento empiezan a haber estudios antropológicos de la propia sociedad, es decir, se empiezan a analizar antropológicamente las escuelas, las manifestaciones, ¿no? Y hoy en día entendemos que podemos hacer antropología en cualquier lado, ¿no? En un aula, en un recital, en cualquier lugar donde haya personas. Porque lo que define a la antropología no es tanto el objeto en sí mismo, sino la perspectiva, ¿no? Entonces uno puede tener una mirada antropológica sobre cualquier cosa. Bien, y en este momento es que surge el extrañamiento, ¿no? Ahí lo nombra un poquito. En este momento surge el extrañamiento como una técnica, como algo que va a ser fundamental de la perspectiva antropológica, que el extrañamiento es sinónimo de desnaturalizar, ¿sí? ¿Qué es desnaturalizar? Ay, chicos, cómo estoy con las palabras. Desnaturalizar tiene que ver con transformar lo familiar en exótico. Es decir, en exótico, ¿no? Tiene que ver con cuestionar, ¿no? Con empezar a pensar que lo que nosotros consideramos obvio, ya no lo es, ¿no? Y entonces empezar a vernos a nosotros mismos con ojos de extranjeros. Tratar de pensar nuestra propia sociedad desnaturalizando, es decir, cuestionando aquello que está dado, aquello que está obvio, aquello que está implícito, ¿no? Ese es el extrañamiento, extrañarse de uno mismo. Bien. Entonces, y ahora voy a tu pregunta. Pero lo que me parece importante de este texto es pensar que, primero, que la antropología entonces la podemos definir como el estudio de la otredad cultural, ¿no? Porque desde el primer momento hasta el último, el objeto de estudio de la antropología fue la otredad cultural. La pregunta antropológica es la pregunta por la alteridad, por lo diferente, por lo distinto, por lo alterno, por lo diverso. Pero en el curso de la historia de la antropología, las respuestas, las explicaciones que la antropología dio a esa otredad fueron diferentes. Entonces, en un primer momento, la otredad se pensó en términos de diferencias. Diferencias en el sentido de inferioridad, es decir, se pensaba que lo otro, que lo distinto, que lo alterno, era siempre inferior. Eso en el primer momento. En el segundo momento,
ya no se pensaba que lo otro, que lo distinto, que lo alterno era inferior, sino que se pensaba que las otras culturas eran diversas, ¿no? Que las culturas son diversas, es decir, que son iguales, que todas las culturas son iguales, pero diferentes en el sentido de que cada una debe ser entendida en sus propios términos. Hay una idea de diversidad, de que hay diversidad de culturas y que cada una es una configuración única. Y en el tercer momento, ya la idea de otredad empieza a dialogar con la idea de desigualdad, es decir, que las otras culturas no solamente son diversas, no solamente son distintas, sino que también son desiguales, en el sentido de que no tienen el mismo poder que otras, en el sentido de que las culturas se relacionan desigualmente, siempre. Entonces, esto no quiere decir que las otras culturas al principio eran inferiores, después fueron diversas y después fueron desiguales, ¿no? Nosotros podemos pensar que las otras culturas eran siempre las mismas, obviamente transformándose con el paso de la historia, pero no es que eran primero inferiores y después se hicieron desiguales, sino que lo que cambiaba era la mirada que los antropólogos tenían sobre esas otras culturas. Lo que cambiaba era la perspectiva. Eso por un lado. Entonces, también está bueno pensar cómo todas estas explicaciones que la antropología iba dando sobre las otras culturas, sobre lo diferente, sobre lo distinto, no solamente eran explicaciones, sino que también creaban imágenes, ideas, estereotipos, modelos de alteridad, generaban estereotipos sobre el otro, ¿no? Porque si yo digo que las otras culturas son inferiores, bueno, eso genera una imagen del diferente que no queda solamente en la ciencia, sino que tiene su impacto en la sociedad, ¿sí? Y hay una parte muy, muy al final del texto que habla del efecto teoría. El efecto teoría significa justamente esto, significa esto, que las ideas de la ciencia, las explicaciones de la ciencia, no circulan solamente por los límites del campo científico, sino que tienen su impacto en el resto de la sociedad. Y que muchas veces hay ideas que fueron científicas en algún momento y que luego se abandonaron o se cuestionaron, por ejemplo, el evolucionismo, esta idea de que hay culturas inferiores y superiores, es una idea que en antropología ya no está aceptada, ¿no? Desde las primeras críticas de los relativistas, ya nadie piensa en esos términos, pero sin embargo, puede que esa idea siga estando presente en el sentido común aún hoy, ¿sí? Las ideas evolucionistas, si bien son algo del pasado en la antropología, son algo que está muy, muy presente en la sociedad actual, ¿no? Todo el tiempo oímos comentarios de este tipo, ¿no? De que sos un indio porque, no sé, andás en pata o porque sos inferior, o todo el tiempo aparecen como esta idea de las comunidades indígenas de la Argentina como salvajes. Sí, todo el tiempo está presente ese evolucionismo. Entonces, está bueno también tener herramientas para criticarla, o por lo menos saber que no son datos científicos, ¿no? Que hoy en día la ciencia, o por lo menos la antropología, no pensamos en esos términos, e incluso eso fue cuestionado hace muchos, muchos, muchos años. Así que bueno, ahora con la pregunta que hacían las chicas sobre la diferencia en antropología física y antropología cultural. ¿Era esa la pregunta? Sí. Bien. Sí. Acá hay algo que yo no le presto mucha atención, porque lo que yo les doy a ustedes es antropología sociocultural, más o menos. Pero antropología tiene varias ramas, e incluso en la carrera en la que yo estoy formada, no es solamente antropología sociocultural, sino que la antropología se divide en distintas ramas. Está la antropología biológica, la antropología sociocultural y la arqueología, ¿no? La arqueología tiene que ver con estudiar poblaciones del pasado, la antropología biológica tiene que ver con analizar los vínculos entre cultura y naturaleza, y la antropología social tiene más que ver con los aspectos sociales y culturales. Entonces ahí en el texto lo que le está diciendo es que en el siglo XIX surge también
la antropología física, que vendría a ser el antecedente de lo que fue la antropología biológica, o lo que hoy entendemos como antropología biológica. Era una antropología que lo que hacían eran con técnicas antropométricas, por ejemplo, lo que hacían eran medir los cráneos, como todo eso es la antropología física. Y después la antropología sociocultural, hoy le decimos sociocultural, pero como que según el país en el que estés, algunos le dicen social y otros le dicen cultural. Por ejemplo, en Inglaterra se originó más la antropología social, y en Estados Unidos la antropología cultural. Pero hoy en día, o por lo menos en Latinoamérica, se piensan más como sinónimos, se habla de antropología sociocultural. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta del texto? ¿Algo más? ¿O algo que no les haya quedado claro? Es difícil igual, yo sé que es bastante información, aunque no parezca, en esas 6 hojitas. Lo bueno es que, o sea, si no entendemos en estas clases por Zoom te podemos hacer las preguntas. A mí me quedó bastante claro, porque lo había tomado como un texto re complejo y ahora explicándolo lo veo de otra forma. Sí, lo importante del texto es como que ustedes tengan bien en claro como los 3 momentos, ¿sí? Y que puedan relacionar, fíjense que cada momento hay una relación entre contexto, método, teoría y imagen sobre el otro. Es decir, en cada contexto se generan determinadas teorías con determinadas técnicas, es decir, determinados métodos o determinadas técnicas de estudio que terminan generando una imagen particular de la otredad. Hay como que estar mirando todo el tiempo eso que está en este cuadrito, está resumido en este cuadrito del texto. Que están como los 3 momentos. Sí. Y les va diciendo contexto, objeto, teoría, método, técnicas. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Fue difícil el texto. Sí, Sí. yo les dije que íbamos a ver textos más difíciles. Y capaz Sí. como que sentí que me atropellé bastante en la explicación, pero, perdón. Es que me acelera a veces. Pero bueno, es algo que lo podemos seguir discutiendo, ¿no? Lo pueden volver a leer, ¿sí? Lo podemos seguir hablando en la clase que viene. También está bueno que cuando uno analiza la historia de la antropología o en relación a este texto, tenga en cuenta como que cada momento lo que hace básicamente es criticar al momento anterior, ¿sí? Entonces, cuando uno habla, tiene que decir, bueno, en el segundo momento, ¿qué le criticaron al momento anterior y qué propusieron como contrapartida? ¿No? Porque, por ejemplo, en el segundo momento del relativismo cultural, se critica el evolucionismo por ser etnocéntrico y se propone la perspectiva del relativismo cultural. También se critica el evolucionismo por la antropología de sillón y se propone la observación participante. ¿Sí? Y en el tercer momento se critica el relativismo porque no miraba las relaciones de poder entre las culturas y se propone los cruces con el marxismo, por ejemplo. ¿Sí? Y así todo el tiempo está bueno como ir mirando como esos diálogos. ¿Algo más que quieran preguntar? Yo tengo una pregunta, pero referido a los cuadernillos de actividades que subiste al Sí. Classroom. Sí. Hay actividades que no tenemos hechas de ahí, ¿hay que hacerlas? No, no, en realidad yo esas actividades se las di más a los chicos que no, como que no pudieron conectarse, como para que vayan siguiendo más o menos lo que venimos charlando. No, ustedes básense solamente en las actividades que yo les fui dando en el Classroom. Para lo que sí les sirve esas actividades es después para estudiar para el final, en el cuadernillo de actividades se hacen preguntas que probablemente yo pueda hacer también en el final. Entonces, Claro, y ustedes hay textos que tampoco recuerdo haberlos leído, eso los tenemos que tener todos para el final. Sí, hay textos
no muchos, pero hay algunos que no los trabajamos acá Claro, explícitamente, pero que sí hemos charlado sobre el tema. Entonces, probablemente en el final yo no les haga profundizar en un texto que no trabajamos acá, pero igualmente es importante que lo lean y que lo tengan sabido, porque eso les permite también entender las reflexiones generales que fuimos teniendo. Yo les diría que sí los lean igual, y que también podemos tener clase para hablar de esos textos que no llegamos a trabajar acá, también. O puedo subir videos, digo, si ustedes leen algún texto que no trabajamos acá y no les queda claro, avísenme y les mando un video explicándolo. listo, buenísimo. ¿Sí? Sí. Pero yo creo, o sea, se los puse porque me pareció que eran cosas que sí habíamos charlado, pero que yo no les había dado un texto específico para trabajarlo, pero sí que lo habíamos charlado. Entonces que estaba bueno que eso también estuviera, que Claro, lo sí, sí. estuvieran. No, yo era más referido al cuadernillo de las actividades, que yo empecé a mirarlas y dije, esta no la hice, esta no la hice. No, claro. Y No, me- no las tienen que hacer. Pero sí está bueno esto, para guiarse tipo por dónde va la materia, ¿no? Como hay Sí. en el cuadernillo de actividades, tienen actividades en función de determinados textos. Entonces después ustedes leen esos textos para el final y van a la actividad y dicen, ay, a ver qué quería que hagamos o qué le interesa de estos textos. Bueno, y ahí está más o menos la orientación, ¿no? Tipo, también les sirve para practicar, para repasar. Claro, sí. Está bueno. Bueno, y esos textos también están en la fotocopiadora San Martín, los pueden ir a buscar. Digo, si los quieren fotocopiar están ahí. Y les iba a decir que para la clase que viene hay un texto más para leer, o sea, otro texto que me gustaría discutir con ustedes, que es del mismo libro, o sea, ¿vieron el mismo link que tienen para este texto? Sí. Pero es este que dice, igual después se los voy a mandar, extrañamiento, descotidianizar, extrañamiento y conciencia práctica de Lins Ribeiro. Descotidianizar, extrañamiento y conciencia práctica. De la página en la página 194 del libro está. Ese sería el texto para la clase que viene. Listo. ¿Sí? Y también les voy a dar para que vean un audiovisual que dura media hora nada más, que estaría bueno como discutirlo también, que se los voy a mandar al grupo. Es un capítulo de Mentira a la Verdad, que es un programa de Darío Zeta, que se llama El Otro o La Otredad, algo así. Así que, bueno, nada. Me encantan esos programas. Bueno, Creo que sí. lo vi. Entonces la idea sería discutir este texto, el de descotidianizar, de Ribeiro, y también el audiovisual, ¿sí? Así que, bueno, véanlo con tiempo, o como quieran, pero tráiganse preguntas o reflexiones, lo que quieran, y lo vamos charlando. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Listo. chicos, perdón por esta clase, yo sé que es como medio un montón, medio, medio plaga, pero bueno. Nada, listo. Es esto, nada más. Bueno, nos vemos en 15 días. Listo, En Rocío. 15 días, menos mal que recordaste. Sí, Pensé que era el martes que viene. sí, no. Por ahí estamos tranqui. despiertos. Claro. Tenemos tiempo antes de leer el texto. Sí, tienen 15 días para leer el texto y ver el audiovisual, ¿sí? Y para Buenísimo. repasar el texto de hoy, si lo quieren repasar y traer otra pregunta, tráiganlo, ¿sí? Bueno, nos vemos en 15 días, Listo. no en 15. Nos Bueno, vemos. Chao, Adiós, chao. Rocío. Chau, chau. Nos vemos.